Mari, que viene de Autoflame, directamente de fábrica de Inglaterra. Ella es ejecutiva de cuenta internacional y viene a acompañarnos directamente acá para esta presentación. Y el ingeniero Paco Costa, que es el representante de automatización como representante de Autoflame Colombia. Entonces, como les digo, mucho gusto y empezamos entonces. Muchas gracias. Perdón, dentro de la formación, digamos, hay una capacitación de las sus invitaciones, pero que tiene que ver todo con la parte del día de hoy. Sobre las 10 de la mañana aproximadamente vamos a dirigirnos a la terraza para hacer un break, el desayuno básicamente. Sobre las 12, 12:30 vamos a hacer el almuerzo para que cada uno pues, asiste. En cualquier momento, en la parte del fondo, pues, están habilitados al quinto, hay agua y dramáticas, en cualquier momento pueden asistir. También, digamos, durante la exposición, si hay alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto, pues levanten la mano y resolvemos cualquier inquietud. ¿Sí? Gracias. No quiero funcionar el micrófono. Hola a todos, muy buenos días. Gracias Rafael para la presentación. Estoy encantada de estar aquí en Bucaramanga con vosotros durante este estudio de capacitación. Por lo tanto, gracias. Os voy a presentar un poquito la historia de Autoflame, un poquito nuestra historia, nuestros logros y lo que hacemos hasta el día de hoy. Entonces, Autoflame es una empresa que fue fundada al principio en 1965 por Brendan Kemp. Al principio esta empresa era simplemente una empresa de servicios y después en 1972 fue incorporada de manera oficial como una empresa de quemadores y controladores. Como podemos ver aquí en esta imagen, a mi derecha tenemos el primer controlador electrónico, que es lo que llamamos el MK1, y a vuestra izquierda tenéis el controlador MK8, que es el controlador más reciente que tenemos hasta la fecha de hoy. Podemos verlo aquí en la maleta, tenemos la representación, después podemos jugar la maleta y ver todas las características que presenta. Y Autoflame sigue operando hasta el día de hoy con Brendan Kemp, como he dicho, que es todavía el ejecutivo. Es una empresa familiar, por lo tanto es autofinanciada y está ubicada en una propiedad privada en Inglaterra, porque somos una empresa inglesa. Como podéis ver aquí a través de esta imagen, esta es la empresa, es la planta, es mucho más grande. Esta imagen es solamente la parte frontal de la empresa. Hola, sí. Está ubicada, como he dicho, Como he dicho, está ubicada en Inglaterra, en un pueblo llamado Biggin Hills, que es un pueblo cerca de Londres, en la parte sur de Londres. Como podéis ver, esta es una foto del aeropuerto Biggin Hill. Biggin Hill es un pueblo que está muy conocido por este aeropuerto, que es un aeropuerto que todavía hoy existe y era un aeropuerto muy importante durante la Primera Guerra Mundial, porque tenía un papel muy importante que era lo de proteger Biggin Hill, que es el pueblo, y Londres de los ataques de los alemanes. Todavía está este aeropuerto y está muy visitado por los turistas y os lo recomiendo si pasáis por aquí. Es muy lindo. Entonces, ¿qué hacemos? Autoflame como empresa hace todo. O sea, desde investigaciones y desarrollo tenemos ingenieros que hacen las investigaciones y los desarrollos. Fabricamos nuestros equipos, todos los equipos, todas las válvulas, los sensores de gas, de aire. Y Autoflame es también un centro de pruebas. Como podemos ver en esta imagen, este es el Bichelarte, que es el centro de prueba donde todos los ingenieros vienen a probar
los controladores antes de ponerlos en ventas. Y también es un centro de entrenamiento, o sea, nuestros clientes de diferentes partes del mundo vienen aquí y como lo que estamos haciendo hoy, reciben entrenamiento por lo que se refiere a nuestros controladores. Aquí podéis ver, tenemos las calderas, los quemadores Linfield, los controladores, los paneles, y arriba hay otras habitaciones donde seguimos con los entrenamientos. Y muy importante, tenemos un soporte técnico mundial también. Y todos estos departamentos se encuentran en la misma planta, en la misma empresa que es esa, como os he hecho ver antes. Y es una ventaja porque tenemos todos los departamentos juntos y si tenemos problemas, si tenemos preguntas, es muy fácil hablar con los jefes de los diferentes tipos de departamento. Vale, Autoflame, como ya sabéis, es una empresa multinacional. Tenemos diferentes tipos de representantes en todo el mundo. Como podéis ver, antes de la pandemia, antes del COVID, el mercado chino era el mercado más fuerte. De mala suerte, después del COVID, Estados Unidos se convirtió en el mercado más fuerte. Y como ya sabéis, tenemos representaciones en Sudamérica, algunos en África, muchos en Europa y claramente seguimos teniendo centros técnicos también en China, en Asia en general. Estas son algunas de las empresas con las cuales hemos trabajado en la nación, o sea, en Inglaterra, sino también aquí en Colombia, gracias. Como podéis ver, las hemos puesto gol también con lo que estamos haciendo ahora con vosotros. En Inglaterra, Coca-Cola Enterprise, también Ferrari, Nestlé, ahora en Suiza, ¿se dice Suiza? Y claramente aquí tenemos IBM, Baxter, ABE, IBM y muchas otras como podéis ver aquí. Entonces, una característica muy importante, que es una de las principales, es que hemos eliminado completamente a las histérisis, o sea, hemos quitado todos los variajes, todas las levas y hemos reemplazado todo eso por servomotores. ¿Y eso qué hace? Permite un control más preciso y también es más eficiente para la combustión. Y eso también hace que tengamos un menor coste de mantenimiento y claramente menores emisiones también. Entonces podemos ver aquí en la primera imagen, eso lo llamamos linkage, todas las piezas que están conectadas y aquí podemos ver que reemplazamos todos a través de servomotores, que es mucho más eficaz. Entonces, como ya he dicho al principio, fabricamos todos nuestros equipos, todos nuestros controladores, todas nuestras válvulas y todo está fabricado y diseñado en Inglaterra, en nuestra empresa. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Entonces, el objetivo principal es la operación segura y confiable. Autoflame siempre se asegura de que todos nuestros equipos sean seguros desde el momento de que dejan nuestra empresa hasta cuando lleguen a la empresa de nuestro cliente. También la eficiencia incrementada de la caldera y eso llega a ahorros energéticos, claramente reducción de emisiones y repetibilidad. Esto es otro punto muy importante, o sea, nos aseguramos de que nuestros productos funcionen perfectamente, no solamente los primeros meses, sino también a lo largo de toda la operación de la caldera o del quemador.
Tenemos diferentes tipos de controladores y todos nuestros controladores coordinan las mayores funciones del cuarto de la caldera, empezando por el Mini MK8, que es el control del quemador, el MK8, que es el control completo de la caldera, el EGA, que es nuestro analizador de gases, y el DTI, que coordina diferentes tipos de calderas simultáneamente. Como he dicho al principio, tenemos también paneles de control. Todos están elaborados en fábrica para el MK8 y el Mini MK8. Están totalmente personalizables y tienen indicación y operación completa, como podemos ver a través de los botones. Y aquí hay unas fotos donde estamos utilizando nuestros paneles. Ahora os voy a hablar de manera un poquito más detallada de nuestros controladores, empezando con el MK8 y el Mini MK8. El Mini MK8 es el control del quemador, mientras que el MK8 es el control completo de la caldera. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de controladores? Empezamos por la pantalla. Como podemos ver aquí, este es el MK8 y tiene una pantalla táctil capacitiva de 12 pulgadas. Mientras que el Mini MK8, como es un controlador más pequeño, porque controla solamente el quemador, tiene una pantalla más pequeña que es de 7 pulgadas. Esta es la diferencia principal que se nota inmediatamente apenas echamos el vistazo a estos controladores. Después tenemos muchísimas características parecidas, como por ejemplo, ambos controladores tienen la salvaguardia de la llama, el control claro entre el aire y el combustible, la secuencia de calderas, la agenda de encendidos, la puesta en marcha, la administración del VSD, reportajes, gráficas, soporte de combustible dual, la recirculación de gases. Aquí hay otra diferencia. El Mini MK8, como es más pequeño, soporta solamente 3 servos y un canal VSD, mientras que el MK8, que es el control completo de la caldera, soporta hasta 4 tipos de servos diferentes y hasta 2 canales de VSD. Por lo que se refiere al registro de los bloqueos y los errores, el Mini MK8 registra hasta los 64 más recientes errores, mientras que el MK8 hasta 128. El número de curvas. El Mini, claro, tiene solamente puede tener solamente 2, y el MK8 el doble, porque es más grande, claramente. Por todo lo que se refiere a la prueba de estanqueidad, la temperatura exterior, la seguridad de sesión y el backup de la programación, todo eso, ambos controladores tienen esas características. Ambos controladores pueden registrar hasta las últimas 1000 voces. También el monitoreo de la presión del aire, la medición gradual, la posibilidad de arranque óptimo. Ambos controladores pueden tener hasta 20 puntos de la curva de combustión y ambos controladores tienen gráficas personalizadas también. El Mini MK8 presenta solamente un electrodo, mientras que el MK8 un IR o un V. Ambos controladores son multilingüe. Esto significa que podéis elegir diferentes tipos de idiomas. Tenemos hasta el día de hoy inglés de Inglaterra, de Estados Unidos, chino, alemán, español, polaco. También tenemos italiano y hay muchos más idiomas que vamos a añadir. Ambos controladores tienen la unidad métrica imperial, las aprobaciones UL, CE, EGA
y también un manual a bordo, que creo que es una característica muy inteligente, porque si estamos, por ejemplo, utilizando nuestro controlador y si tenemos unas dudas, podemos ir directamente al manual y buscar lo que estamos buscando. Exactamente como nos está demostrando Antonio. Después vamos a jugar con la maleta, si podéis ver también cómo podemos llegar a este. Entonces, he presentado las características generales, las cosas que... Diferencias. Las diferencias, gracias. Pero la diferencia más importante es que el Mini MK8 no tiene las expansiones que tiene el MK8. Como he dicho, el MK8 es el control completo de toda la caldera. Por lo tanto, tiene expansiones diferentes que el Mini no tiene. Por ejemplo, el nivel del agua, la gestión analógica del nivel del agua, la medición cuadral del vapor y del calor, la purga de superficie, la purga de fondo, el control del tiro, anuncio de fallos y el control de la combustión totalmente medida y cruzada. También vamos a jugar con la maleta y podéis ver muy bien después. Entonces, he presentado los primeros dos tipos de controladores, el MK8 y el Mini MK8. Tenemos también el EGA, que es nuestro analizador de gases. ¿Qué hace el EGA? El EGA monitorea en tiempo real los gases de la combustión de salida, el CO, CO2 y el O2. Y puede ser utilizada de manera autónoma, también junto a nuestro controlador MK8. Cuando lo utilizamos junto a nuestro controlador, eso permite también el reajuste de la curva de combustión. Tenemos otro controlador que es el DTI. ¿Y qué hace? Es simplemente como exactamente entre el usuario y las calderas. Se puede monitorear remotamente hasta 10 calderas diferentes. Y ese monitoreo remoto puede ayudarnos a encender, apagar el quemador, cambiar cualquier cosa que está relacionada al secuenciamiento de las calderas, pero lo que no se puede monitorear desde remoto son las configuraciones como las opciones y los parámetros. Para hacer esto hay que estar en la sala. Vale, entonces ahora Antonio nos va a presentar un poquito los quemadores de Linksfield. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por venir el día de hoy. Aquí vamos a presentar entonces lo que corresponde a los quemadores Linksfield. Son quemadores de muy alta eficiencia. Linksfield es una compañía que es, vamos a decir, es hermana de Autoflame. También se encuentra en Milling Hill. Ellos empezaron en el 2011, en el 2001 a construir los quemadores de la antigua sede, y actualmente ya se encuentra en el mismo sector donde se encuentra Autoflame. Entonces es un edificio completo de una cuadra. Entonces, al otro lado de este edificio está Autoflame. Entonces eso significa que todas las partes que se construyen y se ensamblan están en el mismo lugar, lo que facilita tremendamente la fabricación y el despacho de los componentes y repuestos. Vamos a ver entonces el rango de productos. Dentro de la gama de quemadores se encuentran los LC. LC es como decir Linksfield Custom, ya son quemadores personalizados. Los LP, que son tipo paquete, los ventiladores, componentes fabricados en la planta, los trenes de gas y las bombas de aceite. Bueno, entonces, el caso de los quemadores LC, esto es como decir un traje a la medida. Son quemadores que se diseñan específicamente para la caldera a la que se va a trabajar. Estos quemadores van más o menos en rangos que van desde 3 MBTU, que son los LC9,
a 20 MBTU, que son los LC20. O sea, eso es más o menos hablando digamos, como una analogía en PHP de calderas, digamos. Entonces, 3 MBTU es como para una caldera de 90 BHP, y 220 es como si fuera para una caldera de 6000, más o menos 6500 BHP, calderas bastante grandes. Entonces aquí hay algunas imágenes de algunas implementaciones hechas así en calderas grandes, de 1000 BHP, aquella caldera ya es de 1000 y pico, 1200 más o menos. Bueno, entonces digamos, ¿cómo empieza todo el proceso? Cuando se hace, ya digamos, se va a hacer ya empezar el proyecto, lo que se hace es que nosotros vamos hasta la planta, miramos cómo está la caldera, hay que abrir la caldera, tomamos algunas mediciones y llenamos unos formularios de ingeniería específicos para esa caldera. Entonces, dentro de esas calderas están, digamos, calderas con máquinas, por ejemplo, PowerMaster, hay formularios especializados de ruido, ductos de transición, ventiladores de aire, o cómo sería la especificación de los trenes de gas. Que, por ejemplo, a veces puede ser que el tren de gas que tiene la caldera actualmente pues, es aplicable para usar en el mismo quemador, entonces pues no es necesario colocarlo. O de pronto puede ser que las características del tren de gas pues, ya tenga un tren de gas ya un poquito viejito o algo, entonces se puede cambiar y colocar un tren de gas nuevo. ¿Qué es eso del FGR? El FGR se conoce como gas de recirculación. Entonces, ese es un modelo muy interesante. No es desarrollado por Limsteel, pero sí por científicos ingleses, ya hace varios años. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente, nosotros tenemos, pongamos que nosotros tenemos acá el quemador. Acá está la caldera. ¿No? Y lo que se hace es que de los gases de combustión que están en la cámara de combustión, ellos, bueno, hacen su trayecto por la caldera, va por la chimenea. De aquí sale una sección y lo reinyecta al quemador. Vamos a hacer así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace la combustión acá, está la llama, se hace la combustión, lo ideal es que se forme CO2. Entonces, CO2 es una indicación de que hubo una combustión completa. Cuando se hace, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que también el combustible tiene nitrógeno, el aire tiene nitrógeno. En el momento en que se hace la combustión aquí, se generan los NOx. Esos NOx son los propulsores de la lluvia ácida y problemas ambientales en la atmósfera. La idea es mantenerlos al mínimo. Entonces, digamos, aquí en Colombia, las regulaciones están diciendo que, pues, que los ppm estén por debajo de 300 NOx. ¿Sí? La mayoría de las calderas están cumpliendo eso, pero en el tiempo se va a volver más restrictivo. La van a bajar, van a ser más exigentes. Entonces, un truco que consiste es sacar de la chimenea gases que vienen con NOx. Entonces ellos recirculan, llegan al quemador otra vez, y aquí ¿qué va a pasar? Que va a ahogar la llama. Entonces, cuando se ahoga la llama, entonces, bueno, hay algunos subproductos. Entonces está el CO2, que es lo que se debería producir, pero como tiene poco oxígeno, entonces hay algunos componentes que no se logran mezclar, entonces genera CO. Como viene con el nitrógeno, acá entonces ocurre que ahí viene NO2, vamos a decir. Este CO se considera como un ladrón de oxígeno. Por eso cuando una persona inspira monóxido de carbono, ¿qué es lo que pasa? Que él le roba el oxígeno a la sangre para completar el CO2 y la persona no se queda sin oxígeno completo para poder hacer su proceso biológico y le da un sueño profundo, dolor de cabeza, sueño profundo, y ya de ahí ya no vuelve a despertar. Este es un ladrón de oxígeno, entonces aprovecha esa capacidad que tiene el CO para que le robe el oxígeno al NO2. Entonces le roba por lo menos uno para completar este, y por acá habrá otro CO, le roba este otro, y completó CO2. Entonces
Entonces hace una combustión completa, elimina el NO2, sale el nitrógeno nuevamente para la atmósfera y entre otras cosas reduce también el hollín. Entonces ese es el truco con el FGR. Entonces, ¿Cuál es el porcentaje? 15%. De aquí sale el 15% hacia el quemador. Normalmente acá se coloca una válvula de regulación, un damper, vamos a ponerlo así, con un servomotor. Entonces él va controlando que ese 15% se mantenga. Entonces ese es un buen truco diseñado pues únicamente por los expertos en combustión allá en Inglaterra y otras partes. Entonces se ha estado aplicando en varias localidades de tal manera que pueda ayudar a reducir los NOx. Hay otro modelo de quemadores que lo vamos a ver ahora más adelante, que son los quemadores radiantes. Ellos no necesitan este FGR, sino que de una vez por su proceso de combustión ya hacen una mejor reducción de NOx. Entonces eso es un truco para poder hacer reducción de NOx. Esa reducción no es tan fácil realizar solamente controlando la mezcla, ¿no? Entonces, esos requerimientos se van colocando dentro del proyecto que se vaya a hacer en la implementación, se coloca esa información, se envía al MINSTRI. Entonces el MINSTRI, ¿qué va a hacer? Nos va a generar los planos. Entonces dicen, bueno, listo. Entonces más o menos esto sería de acuerdo con la información que usted nos envió. Entonces estos son los planos, cómo se hace, cómo va a ser la implementación en el sitio, cuáles son las dimensiones, etcétera. Y una vez que esté completado todo el tema de... bueno, aquí está la especificación de NOx. Entonces, cuando ya se hace este tema, vamos a tener NOx por debajo de 30 ppm. Este es el ejemplo. Aquí está la caldera con la recirculación que este tubo viene en la chimenea. Llega a esta caja de mezcla, que a la vez es un silenciador, y aquí ya entra nuevamente al quemador, ¿no? Entonces ahí tenemos que queda por debajo de 30 ppm. Entonces, una vez que nosotros enviamos la información al INSEL, ellos retornan los planos y quedan con las especificaciones del proyecto. Cuando los planos ya estén, digamos, vamos a poner esto acá un momentito. Cuando ya los planos están aprobados, nosotros se los enviamos a ustedes, por ejemplo. Ustedes aprueban, verifican que las condiciones son las más adecuadas, lo miramos juntos. Si hay correcciones, pues lo mandamos nuevamente a Inglaterra. Mira, aquí usted me puso esto, que es un poco más grande de lo que nosotros medimos, etcétera. Y si la cosa está bien, entonces se aprueba y empiezan con la fabricación del quemador. La fabricación más o menos dura, ellos allá duran más o menos un mes fabricándolo. Pero obviamente como hay cola de espera y hay una buena cantidad de quemadores que están produciendo, actualmente estamos teniendo tiempos de 12 semanas desde el momento en que se manda el diseño aprobado hasta el momento en que lo despachan. Ya de ahí para allá el tiempo que se demore su envío, más o menos si es por aire, se considera que es alrededor de unos 20 días y ya lo tenemos en planta. Estos quemadores tienen una característica, entonces tienen un turn down que va de 4:1 a 10:1. De pronto muchos de ustedes ya saben qué es el turn down. El turn down se considera como la relación que tiene la llama más pequeña con respecto al total de la llama, ¿sí? Sin que se apague. O sea, qué tan bajita o qué tan pequeña puede ser la llama para sostener una presión o una temperatura en la caldera sin que el quemador se apague. Entonces, cuando nosotros hablamos de un quemador que tiene un turn down de 4:1, quiere decir que la llama más pequeña es de 1/4. En el mercado, digamos, encontramos quemadores, por ejemplo, que el turn down es de 2:1. Entonces, quiere decir que la llama más pequeña llega a la mitad, de su tamaño, de ahí para abajo ya no se puede sostener y se apaga. O genera demasiado inquemado, ¿no? En este caso, nosotros estos quemadores son de 4:1 y hasta de 10:1. Quiere decir que la llama más pequeña es 1/10 del total de la llama, luego pueda sostener un fuego bajo en escenarios en los que la producción es muy bajita. Entonces, ¿eso qué significa? Evita que
eso lo vamos a ver de pronto también mañana más en detalle, evita que la caldera entre en un modo on-off. On-off está baja la producción, pero hay producción. Entonces la caldera se va presurizando, se presuriza, llega a un tope máximo, ¡pum!, se apaga. Entonces se apaga, en el momento del apagado, por su esquema de seguridad, pues tiene que hacer un barrido, ese barrido enfría la caldera, se cae la presión, bueno, el proceso está consumiendo. Llegó a un tope mínimo. En ese momento el tope mínimo, pues la caldera sigue despresurizándose, pero ya empieza el proceso de otra vez de arranque. Entonces otro barrido, ese barrido va tomando la presión aún más. Entonces tiene que poner el setón bastante alto, ¿no? Sigue cayendo la presión, vuelve y arranca y prende el quemador va a full. Entonces para otra vez volver a subir la presión. Y ella se va a mantener así, todo o nada, todo o nada, todo o nada. ¿Sí? Cuando uno mira todos los todos y lo suma a lo largo del día y lo compara con un controlador modulado que vaya suavecito, que disminuye la llama y la presión se va sosteniendo, la llama está por ahí un décimo y se sostiene ahí, uno compara esos dos consumos y se nota la diferencia. Hay un ahorro significativo cuando se cambia de un todo o nada a un control modulado fino. Es un control modulado fino, pues eso es como cuando uno va en un vehículo, necesita mantener 60 km por hora, entonces uno mantiene el acelerador a un cierto punto. Resulta que hay una subida, entonces el carro empieza a frenarse. ¿Qué hace uno? Le acelera un poquito para sostener los 60 km por hora. Va uno mirando el indicador, entonces la ha acelerado, pero no la ha acelerado todo, porque si no se pasa y yo quiero mantener mis 60 km por hora, que es lo que la policía me regula. Bajó la cuesta y empieza a irse para abajo, entonces se acelera el carro. Entonces lo que hace uno es quitar el acelerador, de pronto frenar, pero al quitar el acelerador, eso es lo que él está haciendo. Entonces quita el acelerador porque ya quiere decir que se está presurizando. Entonces ese movimiento del acelerador es equivalente al movimiento que hace la válvula del quemador. Abre o cierra dependiendo de la necesidad de la carga para sostener los 100 PSI. En la actualidad, por lo menos el que nosotros tenemos, pues es un quemador, no es el que ustedes están mostrando, es un quemador comercial que colocó JCT. El control está basado sobre la presión de la caldera. Pues de acuerdo a lo que usted me dice, el control, además de estar basado sobre la presión de la caldera, debería estar también basado sobre el consumo de vapor, de modo que él de una manera inteligente sepa si acelero porque hay gran consumo o voy lento porque el consumo no es tan rápido. Sí, es correcto. Digamos que una medida de establecer ese consumo, por ejemplo, es la presión se empieza a caer. Cuando hay una relación directa entre la presión y el caudal. Entonces, cuando la presión de la caldera se empieza a caer es porque le están exigiendo. Se cae la presión, está ligeramente por debajo del set, entonces él empieza a acelerar para sostener la presión. Ya llega un momento, inclusive, y sí pasa que ya el consumo es muy alto en la planta, entonces se cae y él se acelera y se mantiene a su máximo que da. Entonces es ahí donde entra algo que había dicho Mary, que es el secuenciamiento. Entonces, es cuando ese controlador le pide ayuda a la segunda caldera. Préndase porque no estoy dando abasto. Ella se prende automáticamente, hace todo el proceso y ayuda a sostener la presión entre las dos. Entonces la otra ya empieza otra vez a subir su presión, disminuye la llama de las dos, más o menos se equilibra, y ahí es donde empieza a haber un sostenimiento de la carga inteligente, ¿no? Dicen aquí, que es prenda la caldera solamente cuando se necesita, la segunda caldera solamente cuando se necesita. Pero sí está basado, digamos, como la demanda se estima, basado en la caída de presión que puede llegar a tener por el exceso del pedido de vapor que tenga la planta. Una pregunta, Giovanni. Sí, sí. Cuando se quiere implementar un sistema de estos, hay que considerar el tema de las pérdidas, tratar de eliminar pérdidas por fugas, por radiación, o no se debe considerar esa parte, ¿no? Porque entonces también nos genera
esas pérdidas nos generan un consumo de vapor que pues, es un fantasma ahí. Claro, claro. Digamos que este tipo de proyectos tiene, bueno, se pueden tener varios alcances, ¿no? Entonces, el primero está considerado porque la caldera y sus pérdidas se mantienen iguales antes y después de la implementación del quemador, por ejemplo, o del sistema de control. Entonces, bueno, esta es la primera etapa y ahí sí tiene que ver el efecto de los ahorros por concepto de solo el quemador o del concepto de solo el sistema de control de combustión. Pero obviamente, claro, la caldera tiene un montón de pérdidas que pueden ser manejadas. Entonces, lo ideal es poder llegar a empezar a decir, bueno, vamos a reducir las pérdidas. Y ahí es donde entra el resto del control que tiene el sistema. Entonces, que por ejemplo, el tema de control del nivel del agua, también el tema on-off, generalmente es así. Se llena la caldera, se apaga la bomba, ella se va desocupando, se prende la bomba. Entonces, cada vez que se prende la bomba, es agua relativamente fría que le entra a la caldera. Entonces, ella está hirviendo. Cuando le entra esa agua, pues deja de hervir. Como deja de hervir, se cae un poco la presión. El controlador detecta esa caída de presión y entonces va a acelerar. Suma uno las aceleraciones que hay en el día y ahí tiene un consumo. Cámbialo por un sistema modulado. El sistema modulado, entonces, él va a tratar de mantener el nivel. Se cae un poquito el nivel del agua, la bomba se acelera para compensar dosificadamente el agua. Igual va a entrar el agua relativamente fría a la caldera, pero ya va a ser más poquito. Entonces, la diferencia en llama va a ser casi que imperceptible. Y si uno compara los dos, va a ver una reducción en la pérdida. Entonces, es una pérdida que se maneja. Otra pérdida, por ejemplo, la purga de superficie. La purga de superficie, muchas plantas tienen una purga de superficie continua. Entonces, ¿qué quiere decir? Está botando agua permanentemente para eliminar los sólidos suspendidos totales que tiene el agua, todos los minerales. Pero pues eso es una pérdida que se puede manejar. Entonces uno acá coloca el sensor de sólidos, está trabajando, entonces él va a medir si hay sólidos suspendidos. Si no hay sólidos suspendidos, pues él no va a abrir la llave. Por lo tanto, esa es una pérdida que se ha logrado controlar y solamente la va a abrir es cuando lo necesita. Entonces, ese es otro que puede ser alrededor de un 3%. Y así, entonces hay varios puntos que se pueden ir agregando al proyecto que va aumentando los beneficios y los ahorros cuando se controlan, digamos, todas esas pérdidas. Bueno, volviendo, digamos, a nuestro quemador. Entonces, estos quemadores tienen una característica especial. Ellos están garantizando 3% de oxígeno en todo el rango de combustión. ¿Qué significa esto? Cuando se hace la combustión, y vamos a hablar de un quemador tradicional, normalmente él tiene un difusor. Voy a hacer acá él tiene un difusor que lo que hace normalmente es hacer un torbellino. Esta parte es bien interesante porque vamos a decir aquí, supongamos tenemos acá entrada de gas, acá vamos a poner, viendo digamos como de perfil, ¿no? Entonces ahí está el difusor. La función del difusor, y también lo vamos a ver mañana más en detalle, es hacer que el aire que ingresa a la cámara de combustión, vamos a decir que esta es la cámara de combustión acá, el cañón, acá está el cañón, y por acá está entrando aire, y por aquí está entrando gas. Vamos que el gas está entrando por aquí, ¿no? Entonces, el gas ingresa por aquí, sale a la cámara de combustión, el aire está ingresando por toda esta parte superior y aquí está tratando de crear un torbellino. La idea del torbellino realmente es que se mezcle el aire y el combustible lo mejor posible. Quemadores tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, a pesar de que hay un torbellino y uno lo ve en la mirilla, ve cómo intenta dar vuelta, hay momentos en los cuales por alguna razón no se logra mezclar bien. Y esa pequeña diferencia de la mezcla es lo que hace que cuando uno está calibrando el quemador, entonces no logra el 3%, sino que 4, 5 o 5,
en algunos momentos de la curva, entonces porque no puede hacer bien la mezcla. El señor Kemp, que es un ingeniero de años de experiencia, ya es un señor como de 80 años, un montón de experiencia en el mundo. Él en su momento dijo, no, pero ¿cómo puedo yo mejorar ese tema? Haciendo los estudios, se dio cuenta que en la Fórmula 1 los carros más de mayor rendimiento usan una premezcla. Pero, si nosotros hacemos lo mismo, entonces él dijo, ok, vamos a quitar esto de acá, que no llegue derechito al difusor, sino que llegue acá el gas a una separación. Entonces hacen que el gas se vaya por aquí. Listo, entonces el gas llega, se va por el tubo, un tubo de doble camisa, llega y se va por aquí, sin combustión todavía. Se va por acá. Mañana vamos a ver esto un poquito más en detalle. Entonces, acá está todo el aire y aquí logran hacer el 85% de la mezcla. El resto lo hace en la cámara de combustión. Entonces resulta que ese 85% cubre las posibles pérdidas que pueda tener en el torbellino. Como las cubre, entonces ahora viene el otro concepto. Entonces yo puedo bajarle a la cantidad de aire que entra del quemador. ¿Qué es lo que pasa? O sea, entonces, pero si el aire es el que tiene el oxígeno, ¿cómo es que yo le voy a bajar al aire? Pues claro, lo que pasa es que el aire no solamente tiene oxígeno, sino que tiene otros componentes, y de hecho del aire nosotros tenemos únicamente el 21% de oxígeno, el resto 75% es nitrógeno. Entonces eso es una masa que no aporta nada en la combustión, no ayuda mucho para la caldera, y lo que sí hace es que se calienta y se lleva el calor por la chimenea. Entonces la idea es bajar esa masa de aire y tratar de usar al máximo el oxígeno que pueda llegar a tener esa masa de aire. Entonces, nosotros tenemos en la combustión, bueno, también lo vamos a ver un poquito más en detalle mañana. Opa, una pregunta. Y entonces, empatándolo con el sistema de inyección de gases de combustión, ¿también lo meten ahí en ese punto? ¿Cierto? Sí. Acá entra. Los gases de combustión entran un poquito más atrás. Entonces, digamos que entra por acá. Y este es el aire, ¿verdad? Sí. Más o menos. Y bueno, por acá puede estar el ventilador. Entonces los gases de combustión pueden entrar por aquí, se mezclan con todo el aire que está entrando y si va a ahogar se va a ahogar la llama. Pero entonces ahí produce el efecto que les comenté. Entonces se roba el nitrógeno, completa toda la combustión, sube un poquito la temperatura de los gases de entrada, entonces también aumenta un poquito la eficiencia y reduce los NOx. Bueno, entonces en términos, digamos, de la combustión, entonces hay un concepto que se llama, de pronto la mayoría de ustedes ya lo conocen, que es la combustión estequiométrica. Entonces vamos a decir que el 100% del aire que se utiliza, el oxígeno, para la combustión, hay una relación para el gas que puede ser, por ejemplo, 9.7 partes de aire por cada parte de gas, ¿no? Entonces se necesita buen aire para que haga una buena combustión una partícula de gas. Y digamos que este es el punto en el que se conoce que hay un equilibrio entre el aire y el combustible. Esto se ve en niveles de laboratorio. Pero en la vida real, eso hace que la llama se ahogue y necesita un poquito más de aire porque el gas viene con distintas variaciones, el aire también a veces viene con menores densidades, etc. Entonces se le pone un aire de exceso, que puede ser este de aquí. Vamos a hacer una figura acá. Entonces, de aquí para acá, ese es el aire de exceso. Y este es el estequiométrico. ¿Sí? Normalmente el estequiométrico se logra hacer en laboratorios. Entonces, ¿qué ha hecho el INSTIA? Que con este modelo
podamos reducir esta cantidad de aire excesivo y llevarlo casi a niveles estequiométricos. Por eso entonces ya Linfield con este diseño entonces ya puede decir, bueno, nosotros vamos a tener menos de 3% de oxígeno de exceso. Entonces ya podemos estar hablando de por acá un valor por aquí, e incluso menos. ¿Eso qué aporta? Que como hablábamos ahorita, el aire es una masa que se lleva el calor para la chimenea y eso no conviene. La idea es que haga una buena transferencia del calor al agua. Entonces, si nosotros reducimos esa cantidad de aire que va a llevarse el calor, entonces vamos a darle oportunidad para que haga una mejor transferencia al agua. Al reducir eso, entonces ahí es donde empieza a aumentar la eficiencia porque hay mejor temperatura. Ese aire aumenta la velocidad de salida de los... Aumenta la velocidad de salida de los gases. Entonces ahí hay un punto de mejora y con eso entonces, por eso Linfield también se puede dar el lujo de decir que garantiza 3% de oxígeno en la utilización del aire. O sea que esa cuestión vendría a eliminar los turbuladores que se diseñaron alguna vez en la vida, ¿cierto? Exactamente. Los turbuladores lo que querían era Tratar de hacer mejor contacto. Exactamente. Sí, hacer mejor contacto para hacer mejor transferencia térmica. Claro, eso ayuda a reducir los turbuladores bastante. Aunque de todas maneras, si la caldera ya viene con turbuladores, ayuda. Sí, ayuda. Entonces, esto nos da 3% de oxígeno en todo el rango de combustión, de 0 a de 20, inclusive 20% a 100% de intensidad de llama. Estos quemadores, entonces, nos permite también colocar múltiples tipos de combustible. Entonces, podemos nosotros usar, por ejemplo, gas natural con biogás, por ejemplo. Puede ser en mezclas o independientes. Con eso, digamos, se puede colocar también inclusive diésel o ACPM, lo que nos permite tener flexibilidad en la operación. Como el controlador tiene capacidad para 4 curvas de combustión, entonces puede uno colocar, puede uno colocar hasta 4 combustibles en el quemador. Entonces hay implementaciones que tienen biogás, gas natural, ACPM y de pronto fuel oil. Una preguntita, ahí digamos... Gracias, buenos días. Una preguntita, ahora que se están usando tanto las biomasas, ¿estos quemadores se pueden usar con ese combustible? No, están diseñados para combustibles fluidos, líquidos o gases. Para biomasas sí no han trabajado, no se enfocaron en ellos. Sí hay otro grupo de quemadores que son los Natural Fire, que son muy buenos para la biomasa. Entonces con los pellets que estaban trabajando parece como si fuera combustible líquido. Bueno, aunque no está dentro de esta presentación, pero sí podemos mirar algunos videos de esos Natural Fire que también son bien interesantes. Parece ACPM. Gracias. Bueno, con esto se puede trabajar incluso también hidrógeno. Ya hay un diseño bien interesante en el cual con hidrógeno se puede trabajar en mezclas con gas natural y también full trabajo con hidrógeno. Y son bastante exitosos. ¿Eso con hidrógeno? La mayoría de las veces ha sido utilizando generadores y de hecho la mayor parte ha sido como un subproceso, por ejemplo en las empresas refinadoras de grasas o algo que hay un subproceso de hidrógeno, entonces ese se puede usar en la caldera. Actualmente, que sí hemos estado trabajando? Hemos estado trabajando con generadores de oxihidrógeno. Entonces, en la planta, digamos, de Cali en Baxter colocamos 2 generadores de oxihidrógeno que generan el hidrógeno a partir de la electrólisis del agua. Entonces sale el oxihidrógeno, lo inyectamos a la entrada de aire, muy parecido aquí a lo que hacemos con el FGR, y le alcanza a dar un rendimiento más o menos de un 3%, de un 3 al 5% en consumo de combustible de la caldera. Hay un bemol con el tema del hidrógeno, es que él consume bastante electricidad. En el caso, digamos, de esta planta, ellos habían colocado ya unos paneles solares. Entonces las máquinas se están alimentando con energía solar, más o menos son siempre 57 kilovatios, más o menos, de electrolisis. Entonces ellas tienen 3 insumos, la electricidad que viene de los paneles,
el agua que viene como un residual de unos destiladores que ellos usan. Como Baxter es una empresa que produce suero y entre otras cosas, pues ese suero hay un componente que no es de alta calidad para aplicación médica, pero sí es un agua extremadamente pura. Entonces esa agua entra a los electrolizadores, genera el oxidrógeno y ahí sale y entra a la caldera. Entonces, sí, ellos han tenido ese rendimiento. Entonces un proyecto puede ser, por ejemplo, la instalación de los paneles que alimenten los electrolizadores y ellos generen el HHO para poder hacer ayudarle al gas, y se coloca como un aditivo, ayudarle al gas, porque pues ya producir el hidrógeno total para que supla él solo la caldera, pues ahí sí ya sale eléctricamente ya mucho más costoso. Entonces por eso es que generalmente lo usan como proveedores de su producto. Nosotros tenemos generadores de ozono y cuando un generador de ozono se quiere incrementar su producción, se le anteponen unos enriquecedores de oxígeno. Por lo menos cuando se habla del tema del oxígeno en la caldera, si en un momento al ventilador se le colocara alimentación con un enriquecedor de oxígeno, mejoraría el rendimiento. Claro, es una buena idea. Claro, es una buena idea, porque le baja uno a la masa de aire y le sube el oxígeno. Entonces le va a dar mayor rendimiento a la combustión. Es una buena idea. Inclusive hay una idea buena que de hecho unos amigos ya la aplicaron, que incrementa también la eficiencia, y es que generalmente al lado de las calderas están los compresores. Los compresores botan aire caliente y se pierde en la atmósfera. Bueno, pues podemos utilizar ese aire caliente y llevarlo a la inyección de las calderas. Entonces el aire caliente hace que cuando llegue aquí a la cámara de combustión, pues la temperatura ya está alta, entonces puede bajarle un poquito a la llama, porque esa diferencia ayuda. Entonces esa es una idea que funciona. Entonces en algunas plantas que ya después averiguaré exactamente en cuáles, se colocó ese sistema y logró tener unos ahorros en gas que estaban alrededor del por lo menos 3-4%. Bueno, entonces voy a mostrarles un video. Aquí, digamos, como para agregar el tema, cuando el protocolo de los turbuladores, básicamente el turbulador es una cinta en la cual lleva una especie de espiral para retrasar la salida de los gases. Con Autoflame, básicamente hay una solución en la cual se coloca un servomotor en el damper de la salida de los gases, lo que hace es retrasar la salida de sus gases calientes y aprovechar esa energía caliente para que se mantenga, para generar calor, ¿sí? Sostener calor en el lado del agua. Eso es una solución que precisamente con Autoflame que se puede hacer completamente automática y enlazándolo en el sistema MK8. Este es un quemador Linfield. Entonces ahí ya ustedes están viendo cómo la llama se ve antes del difusor que se encuentra al fondo. Ahí está con los talegos controlados por en este caso el MK8, el hermano mayor. Y ahí ustedes ven cómo la llama, ahí en ese momento, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que está medida en la chimenea está alrededor del 2.5%, está por debajo del 3%, y la llama usted la ve azul, una mezcla completa muy excelente. Luego, en este caso, este proyecto se montó en Cervecería Nacional en Panamá, y ahí ellos lograron, por lo menos en la última medición que se tuvo ahorros de más o menos, eso fue en el primer día, ya 4 megajoules con respecto a la línea base. Entonces eso ya está empezando a generar retornos de inversión casi desde el primer día que se empezó a medir. ¿Y ese quemador tiene el 85% que nos decías acá? ¿Ya lo tiene? Sí, ya lo tiene instalado. Ese es el que tiene esa capacidad. Sin retorno de gases de combustión. Sin retorno de gases. Ahí están, digamos, o sea, ahí tienen
para allá Ganancia. más ganancia, más oportunidades. Pero ya se tiene la base. Y lo bueno de, digamos, de estos quemadores es que estos son como modulares, eso parece un Lego. Entonces, por ejemplo, así como está, entonces digamos, bueno, vamos a colocar una recirculación de gases. Entonces, en el ducto ya se quita una sección del ducto, se acomoda la caja, digamos, de recirculación, vuelve y se acomoda y se coloca el ducto que viene de la chimenea. Ya el diseño de cómo va a ser la mezcla y todo, bueno, ya nos lo da Limsteel, que son los duros pues para eso, y funciona a la primera. O sea, eso ya está tiene tanta ya la experiencia que ya saben cómo hacer que el aire tenga su fluido. Ellos trabajan mucho con esa dinámica computacional de fluidos que hacen las simulaciones. Ya salen derechito de una vez casi que a producción, haciendo una prueba, funciona, listo, y ya nos lo empiezan a enviar empacado. Bueno, entonces estos son los quemadores LC. Los LC son los quemadores grandes, generalmente los conocemos así, y son hechos a la medida. La otra gama de quemadores son los LP, son los paquetes. Normalmente los paquetes son para calderas más pequeñas. Aquí tenemos 0.5 MBTU hasta 10 MBTU. Digamos que cuál es, y aquí sí vamos a tener una gran diferencia con respecto a otros fabricantes, porque un quemador hecho a la medida y no de pronto traer un quemador, vamos a decir un rielo que ya viene todo empaquetado y colocarlo para la caldera. Porque hay un elemento que hay que tener presente y es la contrapresión de la caldera. La caldera internamente, por efecto de la combustión de los gases internos, tiene una presión que va a tratar de hacer que el aire que está ingresando no ingrese, ¿no? ¿Qué hacen normalmente los quemadores tipo paquete? Pues exceder aún más esa contrapresión, pero el exceso de esa contrapresión significa una mayor cantidad de aire que tenga que entrar a la caldera. Luego, lo que hablamos hace un rato, entonces eso se lleva los gases por la chimenea, entonces ahí se reduce mucho la capacidad de, digamos, de mejorar la combustión. Entonces, digamos que puede ser que el quemador tenga una buena mezcla de aire y combustible, pero si tiene un caudal mayor que se está llevando el calor por la chimenea. Entonces Limsteel dice, no, usted me entrega, dentro de los datos que nosotros levantamos, la contrapresión, y nosotros diseñamos el ventilador para esa caldera y para esa presión. Entonces va a entrar el aire necesario, lo mínimo posible, pero sin que se devuelva de tal manera que pueda dar un buen rendimiento. Esa es una gran ventaja. Ustedes tienen un formato. Buenos días. Ustedes tienen un formato con los datos que hay que suministrar, los básicos. Sí, claro. Por ejemplo, para poder hacer una cotización, nosotros pedimos unos datos preliminares, el tamaño de la caldera, la altura, que mañana también vamos a ver cómo es el efecto de la altura para calcular los quemadores, la altura, la capacidad de la caldera, el voltaje, y ahí ya se tiene, digamos, un parámetro inicial. Cuando ya vamos a empezar a hacer el proyecto, hay un formulario más detallado que está dentro de ese formulario, están también las mediciones físicas y está la contrapresión. Esa parte sí es clave. Esa contrapresión la da el fabricante del quemador que tiene uno montado. Sí. Ah, ok. Nosotros generalmente Esa contrapresión, digamos, también se puede modular, porque lo digo, digamos, la caldera que manejamos en la empresa se trabaja con gas natural y con ACPM. Cuando se opera por ACPM, pues se hace un movimiento de dampers para que los gases no pasen por el economizador, sino que van directamente. Obviamente, esa modulación de dampers va también a afectar de pronto la contrapresión que se genera dentro de la caldera. Entonces ahí también se podría modificar la variable. Sí, claro. Así como comentaba hace un momento Jairo, estos sistemas tienen la posibilidad y una funcionalidad que se llama control de tiro. Entonces uno habilita el control de tiro y ahí ya colocamos el damper servomotorizado y le colocamos un sensor de presión. Entonces ahí podemos darle indicaciones a él para que haga un control PID
de la presión que va hacia la chimenea para tratar de reducir la velocidad de los gases que van a la chimenea, es decir, aumentar la resiliencia de los gases dentro de la caldera. Entonces, claro, ahí puede uno empezar a modular esa parte para que el haga ese control y lo puede uno manejar, que si es con, por ejemplo, con ACPM, no, que no utilice ese damper, y que si va a trabajar con gas, utilice el damper. ¿Sí? Puede uno hacer, digamos, ese tipo de configuraciones. Bueno, entonces estos son los LP. Entonces estos LP van hasta 10 MBTU y digamos que está hecho como para calderas pequeñas o inclusive para hornos. En el caso de estos quemadores LP, pues nosotros, por ejemplo, levantamos la información de la caldera, las dimensiones, pero como estos son quemadores ya preconfigurados tipo paquete, ya vienen diseñados, entonces lo que recibimos es un plano estándar para su aprobación. Entonces, la caldera es de tal capacidad, entonces se calcula cuál es el quemador que puede aplicarle, y si de pronto es un quemador LP, entonces ellos nos envían más o menos las dimensiones. Estos quemadores LP generalmente vienen con un soporte en la parte superior, aquí como lo ven, un soporte donde está el controlador. Entonces una de las especificaciones que se solicita en estos escenarios es si quiere que tenga un mini MK8 o que tenga un MK8 grande, ¿sí? Dependiendo de las proyecciones que se tengan en la planta. Como generalmente son para calderas pequeñas, y ya queda como a gusto del cliente colocarle más funcionalidades a la caldera, pues se puede colocar el MK8 grande. ¿Qué es lo que pasa? Que en calderas pequeñas voy a decir por debajo de CPHP, cuando uno hace el retorno de inversión por todas las adicionales que pueda tener la caldera, ya el retorno de inversión se va más allá de 3 años. Entonces por eso en las calderas pequeñas generalmente se usa el mini. Ya digamos que por otras políticas de la compañía que exija ciertos elementos para controlar la caldera, pues ahí sí ya por regulaciones o algo, entonces se coloca control completo para calderas pequeñas, pero generalmente el retorno de la inversión en estas calderas es más largo. Bueno, entonces estos son los quemadores. Aquí está, por ejemplo, un calderín, un calentador de agua, un controlador LP. Ellos vienen así como está completamente construido, ensamblado, así se empaca, se manda digamos, en cajas bien demarcadas, ¿no? El rango, entonces, en este tipo de quemadores, entonces hay 3 grupos. Están LP1, LP2, LP3. Los LP1 van hasta 1.5 MBTU hora. Los otros van de 2 MBTU a 5 MBTU. Y el LP3 va de 7 hasta 10 MBTU. Cuando llega ya a 7 o a 10, alcanza a cruzar el mínimo rango de los LC, ¿no? Pero pues ahí sí preferimos nosotros usar el LC por el tema que les comentaba del ventilador. Ya digamos, siempre que se pueda tener una contrapresión, pues le está otorgando mucha más eficiencia a la caldera. Bueno, estas son las cajas en las que vienen los quemadores LP. Y al igual que los grandes, los LP también garantizan, o sea, el diseño del quemador es el mismo, lo único, o sea, lo que la parte de la combustión es idéntica, lo único que tiene así como de diferente es que tiene el ventilador incorporado. Tenemos rangos de turn down de 4 a 1 y de 3 a 1. 3 a 1 es con ACPM, 4 a 1 con gas. También trabajan garantizados por debajo del 3% de oxígeno, sin generación de monóxido de carbono. Su recuperación típica por sus eficiencias alrededor de los 2 años, dependiendo también, digamos, de la aplicación. Y está adecuado para combustibles fluidos, gas natural, gasóleo, o sea, ACPM, y combinaciones de combustión duales.
Bueno, hay otra gama de quemadores bien interesante, que estos son quemadores de alta temperatura. Entonces, de alta temperatura, ¿qué quiere decir? Que la recirculación, bueno, esto no es recirculación de gases, sino que el aire que va a entrar a la cámara de combustión pasa por un intercambiador térmico de la chimenea. Entonces, el aire se calienta con la chimenea y puede llegar a tener 200 grados. Entonces, si es así, el rendimiento de eficiencia que va a tener es significativo, y obviamente los componentes internos pues ya tienen que ser más resistentes, etcétera. Por ejemplo, ahí en este caso el sensor de llama ya queda afuera y genera un buen rendimiento. Ahí está el ejemplo. Entonces, arriba está el ventilador, pasa por un intercambiador térmico con la chimenea y los gases de recirculación van a la entrada del quemador. Entonces puede tener, por ejemplo, entradas de 232 grados centígrados. Entonces ahí se aumenta la eficiencia un 10%. Y 10% siempre son cerca de ahorros alrededor del 30%. Entonces aquí hay unos ejemplos de quemadores grandes de alta temperatura. Esos son bien interesantes. Y están los quemadores radiantes, que ya vienen por diseño, la radiación que ayuda a reducir los NOx de una vez en la fuente. O sea, evita tener que usar todo el FGR que había hablado hace un rato. Entonces, ellos pueden llegar a tener un turnadown de 4:1, emisiones de CO inferiores a 10 ppm. Aquí ya requiere un poquito más de oxígeno, por lo mismo, porque él está aprovechando los mismos gases de combustión para utilizarlo dentro de su proceso. Entonces sí requiere un poquito más de oxígeno, pero reduce los NOx a por debajo de 9 ppm. Es prácticamente casi limpio. Él en este caso lo que hace es que en el diseño es como, no es una llama completa, es casi como si fuera un fogón. Entonces dentro del la misma cámara se esparcen los gases de combustión, y en la parte interior recircula los gases. O sea, él está como haciendo una recirculación, pero dentro de la cámara de combustión. Entonces está utilizando los mismos gases que están en la cámara para volver otra vez a quemarlos, y ahí es donde vuelve. Es que equivale como a poner un segundo quemador, pero dentro de la cámara de combustión. Entonces hace el mismo efecto. Bueno, cuando ya estamos hablando de usar ACPM, en nuestro caso colombiano, pues ACPM, entonces los quemadores vienen con la bomba, vienen con las boquillas tienen un tamaño especificado según el combustible que se vaya a utilizar. Generalmente se utilizan boquillas y, digamos, diseños de quemador con atomización por presión. Entonces tenemos atomización por presión, la otra es atomización con entrada de aire, o atomización con el mismo vapor, ¿no? Entonces digamos que el más práctico es por presión. Entonces requiere, eso sí, una alta presión a la boquilla para poder vencer el resorte, pero tiene una efectividad muy buena. Se tiene también dos versiones: encendido con piloto, en el caso de ACPM, encendido con piloto a gas. Se usa un gas propano, por ejemplo, para hacer el encendido, o con chispa directa. Entonces ya él lo que hace es que salpica el electrodo está prendido y prende. Entonces no necesita un gas, y más en un momento en que se acaba el gas, entonces yo te voy a sacar el gas para poder prender el ACPM, ¿no? Bueno, como había comentado previamente, los quemadores se pueden pedir para que vengan con el controlador puesto encima, ¿no? La gama más grande es el LS100, que por su tamaño, digamos, máximo, sí puede tener el quemador ahí arriba, pero ya es un poquito difícil para acceder allá a los paneles de control. La vibración es muy baja, casi no se siente vibración. Si hay algunos momentos en los cuales, por ejemplo, puede ser que la presión de gas
no sea la adecuada. Entonces, generalmente cuando hay alta presión es que empieza a vibrar. Pero ajusta uno la presión de gas, baja la vibración y ya empieza a trabajar así sin ruido. Bueno, entonces estos quemadores pueden tener el controlador ahí puesto encima para facilidad, digamos, de utilización y de operación y calibración también, hasta LC100. Ya los otros son tan grandes que, pues, ya es impráctico. Entonces se coloca un tablero al lado. O tocaría ponerle escalera, como los aviones. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen con respecto a los quemadores? Si hay una buena noticia, que también nosotros podemos hablar con ustedes, y es que, por ejemplo, generalmente en las plantas hay plantas que ya tienen algún sistema de control instalado, por ejemplo, Controllinks, Honeywell. Puede servir como parte de pago para los proyectos. Entonces podemos recibir el Controllink, baja el precio un poquito y podemos... Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de las partes de AutoFlame. Entonces, gracias, Jairo. Lo que tiene que ver aquí con las partes de sobre, por ejemplo, estas son el sistema de etiquetas que maneja de fábrica para identificar, digamos, tanto la marca como las preferencias de cada parte del sistema para ubicarlas. ¿Sí? Digamos, podemos observar acá, por ejemplo, que una etiqueta de, por ejemplo, un servomotor pequeño de 230 voltios básicamente debe llegar a la siguiente información. Pues una referencia que inicialmente, que básicamente es puntual para todas, es el MM, que dice micromodulación. ¿Sí? Para un EGA, bueno, en este caso el ejemplo es un sistema EGA. El número de parte o la preferencia como tal, en este caso MM1005, que es 10005, que es, digamos, correspondería a ese número de parte como tal. Esto facilita mucho cuando, sobre todo como Postobón, que ya tienes su base de datos inscritos, gran portafolio de que son nuestras partes o nuestros equipos, les facilita mucho cuando van a hacer sobre todo el pedido o requieren un repuesto puntual. ¿Sí? El serial, pues el número de la serie, el voltaje que se maneja y digamos, la frecuencia, y digamos, aquí vendría ya más o menos lo que tiene que ver con también el grado de protección. Todo eso viene incluido en el manual correspondiente de cada equipo. ¿Sí? Y digamos aquí lo que tiene que ver con la parte. Entonces, dentro de lo que son los equipos y los repuestos, están lo que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el control de llama. Aquí ya entramos entonces a ver sobre la sensórica. ¿Sí? Entonces, AutoFlame fabrica todo, absolutamente todo, la electrónica de los equipos y los componentes, 100% en Inglaterra. Como le explicaba la ingeniera Meli, eso facilita a que tengas 100% garantía y respaldo desde fábrica. ¿Sí? En algún momento, cuando hubo la pandemia, otras marcas, Honeywell, Siemens, etcétera, tuvieron inconvenientes porque prácticamente todo lo fabricaban o lo mandaban a fabricar en China. China es el fabricante mundial, eso no hay que negarlo, ¿cierto? Pero cuando sucedió eso, mucha gente, muchas fábricas, bancos también, inclusive unos celulares, quedaron así prácticamente bloqueados. ¿Sí? No podían dar soporte en eso. Eso es lo que diferencia en este momento a AutoFlame. ¿Sí? AutoFlame, tanto como Alinea. Entonces, básicamente todo lo fabrica. Así como lo pueden observar acá, los materiales son de primera calidad. Entonces, tenemos los sensores de posición frontal, tenemos los sensores para escáner IR, en este caso para combustibles líquidos. ¿Sí? Estos sensores, básicamente, bueno, de acuerdo a la capacidad, pues todos, como les mencionaba, pues básicamente todo empieza por M. Estos son los sensores que inclusive creo que ya los tienen allá ustedes. Son más delgaditos, ¿cierto? Un fácil montaje y se puede instalar fácil en cualquier posición. Como les mencionaba, AutoFlame fabrica todo. Entonces, aquí está más o menos un despliegue de uno de los sensores UE, en la cual está lo que tiene que ver con la tarjeta electrónica, la sensórica y los componentes mecánicos, por decirlo así. Lo otro es que los materiales de limpieza son de alta calidad.
en aluminio y en acero inoxidable, realmente para alargar la vida útil de los equipos. Y estos son autocomprobados, o sea, ellos mismos hacen la corrección para que exactamente. En el MK8 incluye un manual que históricamente está impreso de la conexión y el interconexionado eléctrico. ¿Sí? Cuando nosotros entregamos nuestros equipos instalados, si se monta en un tablero, eso también lo van a contar, aparte del manual que se entrega también en la físico en cada uno de los equipos. Pero si quieren buscar, por ejemplo, los en los periféricos, ¿qué hacemos? Ya está aquí, incluido en el MK8. Bueno, estos son, digamos, los equipos, en este caso los sensores de llama estándar, con una sola borrera. Como les mencionaba, entonces, de acuerdo, digamos, a cómo se requiere la posición de la llama para que haga la mejor sensórica, aquí están, digamos, unos ejemplos de cómo se hace el montaje. Montaje frontal en la parte superior, o montaje lateral, en uno de los lados puede ser en el derecho o en el izquierdo, de acuerdo a la posición que se requiere. Y este también, que es un montaje, digamos, lateral, pero superior, frontal. Y la llama, pues está aquí, en la parte inferior. Bueno, esa posición lo que hace es tratar de ubicar el sensor en la, por la redundancia, posición, para que haga la sensórica o reciba la señal lo mejor posible para que haga, pues, históricamente la comunicación correcta con el MK8. Aquí manejamos lo que tiene que ver ya con la sensórica, los estándares de máxima capacidad, y aquí están las diferencias de cada uno. ¿Qué se requiere? Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver las distancias o la longitud de onda para percibir estas señales, que van desde 0 hasta 20 pulgadas o 20 milímetros, desde 0 a 500 milímetros. Y estos son de alta sensibilidad, pues lógicamente aumenta más, digamos, la capacidad de sensórica, de recibir esas señales. Muchas gracias, Jaime. Bueno, entonces, dentro de lo que corresponde a la salvaguardia de llama, entonces, este sistema va, en concreto, está enfocado a aumentar también la seguridad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito cuáles son los riesgos que tiene una caldera, ¿no? Generalmente las calderas, ustedes han escuchado que la caldera explota, entonces en tal parte explotó una caldera. Viene una investigación. Razones por las cuales una caldera explota, la razón, bueno, digamos, vamos a decir la razón número 1, el control del agua. Entonces, si el agua se baja debajo de un nivel especificado, ¿qué ocurre? Que, bueno, ella tiene sus gases calientes, entonces los gases calientes están permanentemente atacando el metal. El agua es un refrigerante para ese metal. Entonces, así como está transfiriendo calor al agua, el agua le refrigera al metal. Pero si queda descubierto alguna de las superficies de los tubos dentro de la caldera, va a tener la tendencia a fundirse. Entonces, al fundirse, se debilita y eso casi que equivale a colocarle una alfiler a un globo, porque la caldera está a una presión altísima. Entonces, con una fisura que tenga, existe la posibilidad de que por ahí ya explota la caldera. Escenarios también es que no explote, pero sí de pronto lo que hace es que se comprime. Hay una implosión. Ya la caldera queda inservible. Ya es mejor comprar una caldera nueva. Bueno, ese es un escenario. Y el otro escenario es exceso de gas. Entonces, esa es la segunda causa que de hecho es muy frecuente. ¿Qué puede pasar? Entonces, supongamos que está en la etapa de encendido, está prendiendo y llega un momento en el cual se presenta la chispa. Entonces, el tiempo, antes de que se presente gas en la chimenea, se tiene que activar la chispa para reducir el tiempo de exposición del gas dentro de la cámara de combustión. Si no hay chispa, en el momento en que se genera la combustión o que esté abierta el piloto por lo menos, eso es un peligro.
Entonces, ¿qué va a hacer este controlador? Entonces, en el momento en que arranca, ya está el sensor de llama listo a leer la lectura en este caso, la chispa. Si no detecta chispa, obviamente para, dice, no hay llama. Y ahí para, y espera que pues, haya una atención, ¿no? ¿Qué pasa? Que si el tiempo de gas, vamos a decir que está la chispa prendida y se demora bastante en que se llena esa cámara de gas, cuando llega el gas a la chispa, ahí hace algo, hace como lo que nosotros decimos a veces un estornudo, la caldera se gas. Entonces ahí ya hay un indicador de riesgo, entonces quiere decir que ahí se está inundando de gas, la chispa de pronto está mal ubicada, no tiene suficiente alcance para que el gas del piloto lo vea, o sea, está lejos de la boquilla de gas. Las explosiones ocurren porque hay demasiado gas en la cámara. Casos que pueden ocasionar eso. Las válvulas principales no están cerrando bien. Si las válvulas principales no cierran bien, hay una fuga de gas, puede estar permanente. Llega a la cámara de combustión y a pesar de que se hace el barrido, él hace su barrido, limpia los gases y reduce otra vez, ahí está entrando el gas. Entonces puede ser que el gas sea grande y otra vez ¡pum! Y eso ha hecho que inclusive se destruyan edificios, fatalidades también de personal, etc. Otro caso, mala combustión. Cuando hay una mala combustión y se genera monóxido de carbono al final es un indicador de que hay gases inquemados dentro de la cámara de combustión. No tiene suficiente aire y están ahí. Entonces, hay un escenario que ocurrió en Estados Unidos, en la Universidad de Reno, un 4 de julio. En esa universidad, pues el 4 de julio no estaban estudiando los estudiantes. Y resultó que el operario vio que la llama estaba muy roja, se veía como que pulsante, ¿no? Como ahogada. Lo primero que se le ocurrió fue apagar el quemador. Entonces, al apagar el quemador, ¿qué hace? Pues empieza a hacer el barrido. Pues resultó que al momento de hacer el barrido había todavía alguna incandescencia dentro de la cámara de combustión y lo que hizo fue enriquecer en aire nuevamente la cámara, completó la combustión y voló esa caldera, tumbó el edificio. Él sobrevivió a pesar de que estaba ahí cerquita y los estudiantes pues no estaban, menos mal, pero sí se cayó el edificio. Entonces vino la investigación, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Pues él sí dijo, no, pues yo vi eso y lo que hizo fue apagar la caldera. Es lo que normalmente nosotros haremos. Pero entonces ahí hay una cuestión que puede ser un poquito contraintuitiva y es cuando ustedes vayan a ver que eso esté pasando, paro de emergencia o desenergice todo. Entonces, al momento de desenergizar, se va a apagar el controlador, se puede apagar, no tiene problema que uno lo apague instantáneamente, no pasa nada. No es como el Windows. Y lo que él va a hacer es que corta el gas, pero digamos no hay ventilación ni nada, así queda ahí. Entonces uno puede esperar por ahí unos 5 minutos, más o menos entre 5 y 10 minutos, que de pronto algunos residuos que hayan quedado en la cámara de combustión, que quedan prendidos a veces, se apaguen. Que no haya nada de eso. Corta, queda así, entonces espera 5 minutos, después de esos 5 minutos, ahí sí prenda, que haga el barrido y saque los gases. No deje que la caldera se prenda otra vez, sino que apague y ahí sí haga la inspección de qué es lo que puede pasar, qué es lo que está pasando. En el caso, digamos, de la universidad, lo que encontraron en el análisis fue que la válvula de gas no estaba cerrando, estaba marcando que estaba cerrada, pero la mariposa se quedó atascada y seguramente con algún fuego. Entonces el servomotor sí cerró, el indicó cerrado, pero la mariposa quedó medio abierta y estaba jugando. Bueno, pues la caldera estaba prendida, pero no estaba cerrando lo suficiente para compensar con lo que tiene el aire. Entonces estaba entrando mucho gas para el momento en el que estaba haciendo esa combustión ahí. Eso fue lo que le pasó. Entonces, digamos, una experiencia que podemos tener en claro y esa forma parte como de la conciencia de operación, estar pendiente mucho de cómo está esa cantidad de gases. Otro escenario, en una de las calderas, eso fue en Bogotá, ocurrió que la caldera no prende. Muchas veces pasa que los
obviamente como la presión de producción es bastante fuerte, ellos qué hacen, no, pues hagámosla que prenda, pues tenemos las válvulas de gas, entonces, las válvulas principales se abren, hágale la chispa, ¡plum! Claro, porque no está controlado, entonces está entrando gas a todo dar y prende la caldera y explota. Entonces va desde los daños materiales hasta daños fatales. Entonces, en ese caso, cuando la caldera no prende, pare un momento, piénselo bien, verifique, inspeccione antes de cualquier cosa y llame a los especialistas. Bueno, entonces digamos, ¿qué hace Autoflame para eso? Entonces él está midiendo los pulsos de llama y él tiene una secuencia de encendido con el cual él va a trabajar y nosotros la vamos a ver aquí. O sea, aquí uno en la pantalla lo que hace es que toca la parte donde está el sensor de llama. Y ahí va a ver la secuencia de encendido o de apagado. Entonces aquí vamos a decirle que se apague. Por aquí. Bueno, este controlador en este momento está configurado para que al momento de que se apague, pues que se vaya a fuego bajo, se apague a un apagado suave, ¿no? Y entonces él va a mostrar, digamos, a pedir el diagrama de estado de todas las secuencias de operación. Autoflame, dentro de su esquema de seguridad, incluye la opción para poder habilitar lo que se conoce como la perturbación de cierre, o sea, un final de carrera de la válvula principal. Entonces, antes de hacer el arranque, él hace la verificación de que las válvulas están cerradas. Si él detecta que una de las dos válvulas no ha cerrado, entonces ya marca error, dice error de CPI. Entonces el CPI no están cerradas bien, o algo pasó con el interruptor. Después de que él verifica que sí están cerradas, entonces hace el proceso de trabajo. Entonces ahí es donde también entra, más adelante lo vamos a ver, el sensor de presión de gas. Entonces el sensor de presión de gas va a ser una prueba de estanqueidad. Entonces la prueba de estanqueidad es, y ya también lo vamos a mirar un poquito más en detalle más tarde, es que hace una secuencia llenando el espacio que hay entre las dos válvulas o vaciándolo para ver si hay una caída de presión. Si hay una caída de presión, bien sea para arriba, si es para arriba, entonces la válvula aguas arriba está fallando porque está dejando pasar gas y está presurizando esa parte. Si está en vacío, bueno, eso es cuando está en vacío y se presuriza. Si está presurizado y se cae la presión, entonces es la válvula aguas abajo que está dejando pasar gas. En los dos escenarios él mida la tasa de cambio y de acuerdo con esa tasa de cambio entonces él genera una alarma y dice, yo aquí no puedo arrancar así porque puedo tener un riesgo de explosión ahí en la caldera. Entonces esa prueba de estanqueidad sí que la recomendamos que esté, muchas veces es inconveniente para la operación porque pues ella mientras, bueno, dos cosas, se demora ella haciendo su prueba de estanqueidad antes del arranque, esa es una, o que lo haga después del apagado. Dos, que genera una falla. Y genera una falla, la caldera no arranca. Entonces, como la caldera no arranca, resulta que el proceso me está pidiendo vapor, pues uno trata de hacer que arranque. Pero él está avisando que hay un problema y que puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, es un tema de equilibrio en ese sentido de la seguridad y el cumplimiento de la producción. Pero pues sí es recomendable tenerlo y ahí se ahorra un dolor de cabeza en el futuro. ¿Y el sistema de barrido entraría automáticamente o uno tiene que...? Él entra automático. ¿Tan pronto detecta la falla, hace el barrido? Sí, si él detecta una falla, hace un barrido o simplemente no arranca. Se queda ahí. Si no arranca, ahí se queda. Bueno, entonces aquí él ya se apagó. Entonces vamos a decirle que se encienda. Él inicialmente hace una serie de comprobaciones internas relacionadas con los relés de la cadena de seguridad y ahí empieza. Entonces inicia el ventilador, inicia la secuencia, entonces hace el proceso de prepurbe que dura este tiempo, se abrió el damper de aire, aquí está, este es el damper de aire, este es el de combustible, este es el de agua. Ahora se pone en posición cerrando un poco el damper de aire y habilitando un poco el damper de combustible para hacer el encendido. Ahí está haciendo la chispa, verifica el encendido, piloto, le prende el piloto, la válvula piloto, luego de eso va
válvula principal, cierra el piloto y verifica estabilidad de llama. Si la estabilidad de llama y todo está perfecto, ahí ya pasa a modulación. Esa es toda la secuencia que él hace, entonces va uno viendo si, por ejemplo, en un momento dado, pero la caldera no prende, ¿a qué etapa llega? Entonces uno mirar este diagrama de estado, no llega hasta el piloto, no prende. Entonces eso le ayuda a uno a hacer el análisis. No prende. Entonces, ¿a qué es? Entonces, que una válvula no se está activando, o se cayó la presión de gas, o ahí simplemente no está cerrada la llave. Ese es uno de los temas, sí. Ingeniero, 3 de la mañana, no nos prende la caldera. Y uno empieza a mirar lo que será el sensor, que será el cuando va de pronto. ¿Será que está cerrada la válvula de gas? Ah, sí, señor. Después de media hora no hay. Pero sí ha pasado. 3 de la mañana. Entonces, en esa misma ventana, entonces nosotros podemos ver el historial de comportamiento. Aquí podemos ver la intensidad de la llama y podemos ver aquí la gráfica de la señal del sensor de llama. El sensor de llama, bueno, acá en el demo no está configurado el sensor ultravioleta. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo, como decía Mary, bueno, yo puedo colocar en este controlador, yo puedo poner un sensor ultravioleta, puedo colocar un sensor infrarrojo, los dos, o puedo colocar un sensor externo que me entregue una señal digital on-off, si de pronto ya existe en la caldera, que me confirme que hay presencia de llama. En este caso, en este maletín está puesto esa configuración, ¿no? Por lo que no tiene una forma de conectar un sensor de llama. Pero cuando tiene el sensor de llama, el ultravioleta, entonces él va a entregar una serie de pulsos. Esto se conoce como modulación de ancho de pulso. Los pulsos más anchos es los que él está contabilizando y significa que hay una buena intensidad de llama. Cuando una llama está bien detectada, entonces produce pulsos que van por encima de 10 o 15, de ahí para arriba. Entonces él va a estar registrando esos pulsos a lo largo de todo el trabajo del quemador. En el momento en que no se detecte encendido, genere no detección de llama, mensaje de no detección de llama, pues uno puede entrar a mirar a ver en qué momento fue que ocurrió esa no detección de llama. Y hay distintos factores. Entonces de pronto aquí está trabajando y aquí la intensidad se ve que subió y en este momento se apagó, este punto acá. Entonces ya uno puede entrar a mirar, bueno, puede ser que tenga mucho aire en ese punto, entonces sopla tanto que apaga la llama, eso también pasa. Apaga la llama y ahí tan pronto detecta que hay ausencia de llama, él inmediatamente corta. Porque si no la detecta y no corta, entonces se queda la llave abierta llenando la cámara de combustión de gas, una de las causales de explosiones. Ingeniero, por lo menos el sensor en este caso es capaz de ver tanto la llama con ACPM como con gas natural, porque digamos anteriormente con otros controladores, con los Firey y con los Honeywell, se necesitaba casi tener un sensor de llama para cada combustible. En este caso, ella es capaz de ver los dos combustibles. Sí, es capaz de ver los dos combustibles y lo hace muy bien. Ya hay escenarios en los cuales, por ejemplo, que el quemador utiliza crudo de Castilla o inclusive búnker. Ya el búnker la llama la señal ultravioleta ya no es tanto, pero sí tiene una señal infrarroja. Entonces es ahí donde nosotros podemos colocar los dos. Entonces, los dos quedan marcando, si está en búnker, por ejemplo, entonces va a detectar la señal infrarroja. Sí. Pero digamos en el caso de ACPM, con un solo sensor detecta los dos muy bien. Hemos visto ya muy buenos resultados. Bueno, en nuestro sistema, entonces hemos estado hablando que controla la combustión, que hace muy bien la curva, etc. Pero es que él también está controlando una variable que corresponde a la variable de proceso. En este caso, digamos, en las calderas sería la presión del vapor
o en hornos o agua caliente, pues la temperatura del agua. Como habíamos hablado, entonces la idea de estos sensores es poder hacer un control fino, nada de hacer on-off, utilizando digamos el presóstato on-off, sino hacer un control proporcional. Entonces con ese control proporcional nosotros vamos a garantizar una presión, vamos a mejorar mucho el consumo de combustible y tener disponibilidad de vapor para las exigencias de la planta. Tenemos 3 posibilidades, entonces temperatura para agua caliente u hornos, presión autoflame, el sensor autoflame, pero también existe la posibilidad, vamos a decir que se necesita cambiar este sensor o que la caldera que vayamos a intervenir pues ya tiene un sensor con una señal de 0 a 10 voltios, podemos utilizar también un sensor externo, o sea, quiere decir que puede usarse un repuesto que no necesariamente tiene que ser autoflame para el control de la presión de la caldera. U otra variable, ¿no? Porque también puede ser otra variable que se vaya a controlar. ¿En un desván no puedo utilizar otra marca? ¿En dónde qué, perdón? ¿En una bajada puedo utilizar otra marca? Otra marca, sí. Se cambia ahí una configuración que se cambia ahí para decirle que estamos trabajando con otra marca. Y ya. Entonces aquí hay unas implementaciones, temperatura, sensor de presión. Y puede uno observar el estado de la presión en esta pantalla. Entonces, esta pantalla es esta. Nosotros entramos aquí. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Estamos viendo el estado actual. Aquí se encuentra la presión actual entregada por la caldera. Aquí está el set point o el valor de consigna, el valor objetivo. Y aquí hay un valor reducido que ese se pone cuando configura uno encendidos automáticos. Entonces, acá también ustedes van a ver cuál es el combustible que está activo en este momento. Entonces tenemos gas, ACTM u otros 2 gases, por ejemplo, para el caso del MK8. Para el Mini, como comentaba Mary, pues son solo 2 combustibles, entonces vamos a usar uno de los 2, el que está activo en este momento. Me va a mostrar en cada uno de ellos cuántas horas de trabajo ha tenido, desde el momento en que arrancó el quemador. Entonces, ese es el horómetro de la caldera. Entonces, ahí sirve mucho para poder planificar los periodos de mantenimiento. Tenemos acá el estado de la llama de 0 a 100% en el momento en que esté. Control PID, aquí va a mostrar control PID indicando que en este momento está trabajando modulado. Yo puedo cambiar esto y decir llama sostenida en fuego bajo. Entonces si yo por ejemplo pulso aquí, bueno, ustedes están viendo que la llama está a full porcentaje, entonces yo digo fijar fuego bajo. Entonces ella empieza a disminuir y se va a fuego bajo y se va a mantener ahí. Entonces ustedes van a ver, en ese momento ahí estaba ella bajando y en pantalla aparece llama baja mantenida. La van a ver en pantalla y aquí también va a aparecer llama baja mantenida. Entonces también es un escenario en que van a mirar y bueno, pero la caldera no está modulando, o sea, ella se queda en fuego bajo todo el tiempo, está en fuego bajo. No entendemos por qué. Bueno, puede ser que en Forneras esté el botón fuego bajo, ¿sí? O esté activado aquí. Entonces es entrar a este estatus. Entonces para entrar a este estatus es tocando la parte de agua de la caldera. Entra a ese estatus y ahí puede uno ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando está la llama baja mantenida, ustedes van a ver un puntico azul. Quiere decir que esa es la funcionalidad que está activa. No, pues está fuego bajo. En este momento, claro, ahí está la llama mínima configurada. Lo quita sosteniéndolo hasta que uno ve que se va llenando el color del motor. Ya, sin habilito, que ya arranca la operación normal. Esa es una de las funcionalidades. La otra es modo manual. Lo mismo, sostiene uno ahí 3 segundos más o menos
entra modo manual. ¿Qué es el modo manual? 3 segundos ahí. Modo manual y se activa aquí unas flechas para poder operar la intensidad de la llama. En cuanto a la automatización de llama baja, si llega a haber una demanda de vapor, ¿ella puede automáticamente reaccionar o necesariamente? Tiene que haber alguien que la quite de ahí. Esa operación Es una opción manual. es una opción manual. Y digamos está diseñada más para cuando se están haciendo temas de mantenimiento, de calibración y pruebas. Pero ella tiene que estar inhabilitada, esa funcionalidad de llama baja, tiene que estar en operación normal. Lo mismo este modo manual. Este modo manual es para mirar, bueno, yo quiero subir la llama, aquí está el 71%. Y eso también por el puntico azul que yo no. Sí, acá está el puntico. Ah, sí, el puntico azul está ahí. Sí. Ah, ok, listo. Sí, ya vi cuál. Ahí lo pone. Entonces, claro, ahí también, por ejemplo, la llama se queda en un porcentaje. Y ahí no se ve. Sí, no se ve. Yo sé que usted lo tenga incluido dentro de su presentación, pero el detalle con el que hubo que luchar allá en la empresa con los compañeros del RC, de la resistencia al cambio, es de cuando la caldera dura bastante tiempo apagada y que ella se va a un estado de protección de la caldera para no dañarla. No sé si está incluido dentro de lo que usted... Está. Sí, hay una funcionalidad que tienen tanto el Mini como este controlador que es la rutina de arranque en frío. En síntesis, si la caldera ha pasado más de 4 horas, ya toda la noche apagadas, y la presión de la caldera está por debajo del 50% del valor de consigna, o sea, el valor deseado. Entonces ella entra en una rutina de arranque en frío. ¿Qué quiere decir eso? La siguiente vez que se vaya a prender, ella va a entrar en modo fuego bajo y va a tratar de sostener más o menos 1 hora y media para volver otra vez a recuperar la temperatura y después ahí sí llevarla a operación. Pero eso lo hace automáticamente. Lo hace automáticamente. Entonces ustedes veían eso. Ustedes veían eso y necesitan la producción ya. Ah. Claro. Entonces ahí es cuestión de tener presente eso. Entonces, preferiblemente hora y media antes de la producción y la aprendiendo. Porque claro, así como nos pasa a nosotros que antes de hacer ejercicio tenemos que calentar los desgarros musculares, todo eso, a la caldera le pasa lo mismo. Si ya no se calienta, entonces el dolor de cabeza posterior, que nosotros ya hemos visto eso, generalmente los trabajadores, los empleados, prenden la caldera y se va full fuego, y se va. Y ella va respondiendo, ¿sí? Pero de repente empieza a botar agua por todos lados y hasta por el quemador. Y ese botar de agua es que no es cualquier chorrito, sino que es una cascada completa. Apague la caldera, ¿qué pasó? No, pues, está botando agua por todos lados. Abrir la tapa, tocar, se contrajeron los tubos por choque térmico. Entonces son aproximadamente por lo menos 4 o 5 días mientras viene la empresa de mantenimiento y tiene que hacer la dilatación y todo eso, mientras hace la producción. Entonces es el dolor de cabeza. Entonces mejor que se cuide, evita eso y ya esos temas de mantenimiento quedan para